Esto es Chisma Retro. cine, Música, series, datos curiosos. cultura pop con un toque vintage, Y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. Top Gun Maverick, el blockbuster de verano que no sabíamos que necesitábamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, soy Adri Gregorio y me acompaña Armando Ruiz, ¿cómo estás, Adri? muy bien, emocionada, la verdad muy emocionada de hablar de una película que parecía ser muy menor y que creo que está tomando al mundo por sorpresa. Estamos hablando obviamente de Top Gun Maverick. Sí, esta película, secuela de la famosa Top Gun de 1986 dirigida por Tony Scott, ahora regresa y a diferencia de pues muchas secuelas, reboots o revivals que luego vemos en el cine, esta pues trae de regreso un poco ese blockbuster clásico, ¿no? Que veíamos en los 80 y los 90 en un mundo donde el CGI, todas esas tomas hechas a computadora para facilitar las cosas, pues dominan las pantallas, ¿no? Así es una película que se sale mucho de la norma de lo que actualmente estamos viendo, ¿no? Normalmente en las pantallas y que digamos que recuerda mucho a esas películas de la vieja escuela, como mencionas, la típica película de verano, que sabíamos que era para desconectar, comer palomitas, divertirte, emocionarte, y que poco a poco fue dejando de suceder, ¿no? Más o menos quizá a mediados finales de los 90, como que empezó a desaparecer ese fenómeno de la película de verano, y que Top Gun Maverick lo retoma completamente. Y como dices, en la cuestión de o sea, todos sabemos que la tecnología es un gran apoyo para el cine y que se ha aprovechado muchísimo todo el desarrollo del CGI para generar mundos fantásticos. Uh-huh. Sin embargo, es muy refrescante ver de pronto en una película que las situaciones son reales, que los efectos especiales se hacen de una manera artesanal, por decirlo de alguna forma. Y bueno, también un poco descabellado, porque básicamente ponen a sus actores a no solo a aprender a volar un avión, sino también a grabarse ellos mismos, a filmarse ellos mismos, a ajustar su cámara y a hacer mucho de la labor que normalmente hacen cuestiones, personajes más técnicos, ¿no? Sí, o que hacen escenas que deberían filmar unos stunts, ahora lo hacen, y ahí entra mucho la figura de Tom Cruise, no solamente como protagonista, sino también como productor. Él es, si bien hay personas contemporáneas a él que han desarrollado carreras, quizá él es la última gran estrella de ese Hollywood de los 80, 90, que apuesta por un cine más real, más palpable, menos CGI, y de hecho es la condición que puso cuando le ofrecen esta opción de regresar con el papel de Maverick para la secuela de Top Gun. Él dijo que con una condición, que las secuencias de vuelo no se hicieran por CGI, sino que se utilizaran jets reales. Así es, pero bueno, empecemos hablando de la primera película, que creo que un poco como esta era un poco mal mirada, ¿no? O sea, como que cuando se estrenó nadie pensaba que iba a ser un éxito, honestamente, y que todo mundo se imaginaba que iba a ser, bueno, pues una peliculita más, ¿no? Y que simplemente marcó un antes y un después, no solo para la carrera de Tom Cruise y de muchos de los actores que estuvieron dentro de ella, sino también para cuestiones de cómo se filmaban las películas de acción en aquel momento. Sí, en el caso de Top Gun, resultó lo que se conoce en el cine como un sleeper hit. Es decir, cuando nadie espera que sea un hit y acaba siendo un fenómeno cultural, desde obviamente la estética que traían, la manera en que se presentan los personajes,
la manera en que se construyen las relaciones, algo que me comentabas cuando veíamos la primera de Top Gun, es el cómo mostraban ese bonding entre los personajes masculinos, ¿no? Totalmente, es una película en la cual de hecho hay una esencia pues sí, muy muy marcadamente masculina de esa relación tanto de amistades como de un cierto mentor, ¿no? O sea, siempre se habla mucho de esa sensación de que, alguien que no es el padre, pero que actúa como tal y que también vemos en la secuela, pero que en la primera parte es muy importante para entender el desarrollo de este personaje que hace Tom Cruise y que, bueno, todos lo conocemos como Maverick, pero también tiene un nombre. Sí, es el teniente Pete Mitchell, también conocido como Maverick. ¿Y sabes qué me encanta de esta película? Que ellos tenían un codename, un apodo, y hace que se les llame por ese, que también los define un poco como personajes. Maverick, el personaje de Tom Cruise, tiene un mejor amigo que usa el nombre Goose, que sería como ganso. Y a la vez a ellos dos, porque Goose es el oficial de radar de Maverick. Recordemos que en esos jets van un piloto y un oficial de radar. Pues los mandan a la academia elite llamada coloquialmente Top Gun, donde se encuentran con otros pilotos, donde se forma una especie de rivalidad con otro llamado, bueno, su codename es Iceman. Iceman, el increíble Val Kilmer. Sí, Val Kilmer, que en ese entonces pues también estaba despuntando. Estamos hablando de 1986, como decíamos al principio del podcast, y se supone que siguen este entrenamiento y esta evaluación de pilotos hasta que pues surgen cosas, desde cómo se dan las rivalidades, cómo ellos tienen que, al principio lo más sencillo, juntar puntos para ver quién va a ser el ganador del premio Top Gun, el mejor alumno de la generación. Surgen algunas cosas, el amor, la pérdida y un reto que tienen que enfrentar al final, donde tienen que poner a prueba todo lo que aprendieron en la academia. Y que la trama puede parecer muy sencilla, honestamente, pero creo que la forma en cómo se desarrolla, la forma en cómo van intercalando estas escenas de muchísima acción con escenas un poco más románticas, en las que siempre hay un tema, tenemos que hablar del soundtrack definitivamente, para hablar de Top Gun tenemos que hablar del soundtrack, que es importantísimo porque realmente cada personaje y cada como situación tiene su propio tema y te lo hacen súper notorio, súper claro. Hay una canción dedicada específicamente cuando está en la cuestión del romance, que es la mítica Take My Breath Away de Berlín. Pero ahí te va un dato curioso. Originalmente la canción que iba a ser como la flagship, la canción de la película, iba a ser la otra canción, que es Danger Zone de Kenny Loggins. De Kenny Loggins. Que así como, por ejemplo, ¿te acuerdas en Me enamoré de un maniquí que tenía Nothing Can Stop Us de Starship? Entonces esas eran como las canciones, ¿no? O I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder. Entonces decían, bueno, nuestra canción insignia va a ser Danger Zone de eso. De hecho es con la que inicia Top Gun. Y en el momento que entra el personaje de Kelly McGillis, que es una civil contratista que también los va a evaluar desde el punto de vista de la información, en Top Gun entra esta segunda canción que interpreta el grupo Berlín, que se convirtió en su mayor hit. Los mismos de Berlín no están tan felices porque ellos no la compusieron para ellos solamente la interpretaron, y a donde quiera que iban les pedían Take My Breath Away, pero es que es una canción increíble. Claro, que si quieren saber más datos, tenemos un episodio de Chisme Retro en el que justamente ahondamos más acerca de este tema y de la historia de esta canción. Sí, y de hecho Top Gun ganó un Oscar. Por esa canción. Justamente, por mejor canción original. Pero justamente en lugar de poner la de Kenny Loggins para nominar a mejor canción, pues decidieron poner Take My Breath Away, porque
se convirtió, bueno, las dos canciones se convirtieron en hitazos en la radio. Bueno, el soundtrack ganó 9 veces platino, disco de platino. Sí, y bueno, lo que veíamos de toda la moda que impuso Top Gun, ¿no? Los lentes Ray-Ban que incluso en la secuela Tom Cruise los usa mucho, estos lentes grandes, oscuros, el peinado, ¿no? Estos peinados como... Que curiosamente de los lentes, en un video muy interesante que encontramos de IMDb, menciona que se aumentó en un 40% la venta de este tipo de lentes, específicamente después de la salida de la película. Bueno, y el voleibol de playa. Bueno, ese tuvo un crecimiento espectacular, ¿no? Sí, también aumentó el número de artículos para voleibol de playa por una escena en la cual ellos están jugando. Uh-huh. Y bueno, es que lo hacen ver cool, ¿no? Pero es totalmente innecesaria. Pero bueno, hay muchas cosas que son totalmente innecesarias en esta película, pero que funcionan, que son divertidas y que le dan ese encanto, ¿no? Sí, por ejemplo, esta chamarra de piel verde que tiene Tom Cruise, su moto, que es una Kawasaki, que es el mejor product placement que pudo haber pedido Kawasaki porque también se incrementaron las ventas. Y bueno, lo que platicábamos de qué sería de Luis Miguel el Incondicional si no hubiera sido por Top Gun, ¿no? Así es, realmente en México, bueno, básicamente Luis Miguel hizo su versión bastante tropicalizada, por decirlo de alguna manera, de Top Gun para la canción de La Incondicional. Ese video que fue dirigido por Pedro Torres y que tuvo como todo el concepto copiadito de Top Gun, bueno, pues fue súper famoso y fue muy emblemático. Y creo que habla justamente de la influencia tan grande que tuvo la película, no solamente en Estados Unidos, que bueno, en Estados Unidos también logró un 500% el que la gente se enlistara para pertenecer al US Navy, ¿no? O sea, eso es muy importante porque habla de que realmente conectó con mucha gente y que platicábamos justo de un blog del escritor Ruisho Konosle, que tiene su podcast del Hype. Así es, que justamente menciona eso, ¿no? Menciona la importancia que tuvo para él y cómo incluso casi que él quería realmente ser piloto, aviador, debido a la película. Sí, porque ahora sí que, como diría Estefan, tiene todo. O sea, tiene bromance, uh-huh. No puedes tener a tus mejores amigos, se enamora de la maestra, uh-huh. ¿No? Logra salvar el día y no necesariamente lo logra siendo el mejor, sino siempre le mencionas que Maverick, eres el segundo mejor siempre. Qué sí. Feo. No, y después por ejemplo, el personaje de Tom Skerritt, que es Viper, que uh-huh. es uno de los instructores, el Top Gun original. El Top Gun original. Él se convierte en una especie de figura paterna, aunque no se explora mucho, pero está ahí. Y luego le menciona, oye, esto de segundo es porque el mismo Maverick tuvo un problema con su padre. Su padre desapareció en la guerra de Corea, uh-huh. donde también peleó junto con Viper. Y nadie supo cómo desapareció. Para Maverick, su padre era el mejor piloto del mundo, entonces no sé si de manera inconsciente o consciente, siempre se trataba de hacer todo lo posible por llegar en segundo lugar. Haz de cuenta como el Cruz Azul, pero en piloto. Así es, y que fíjate que curiosamente, bueno, en primera, obvio, la película original estuvo muy supervisada realmente para que diera una imagen correcta, ¿no? Y que uh-huh. todo lo que estuviera ahí, la representación de todos estos pilotos estuviera bien hecha y que casi, o sea, fuera muy cercana a la realidad, aunque mucha gente sabe que muchas de las cosas que se hicieron casi que eran un poco porque se veían bien en pantalla, aunque uh-huh. realmente no era exactamente así como deberían de ser. Y que uno de los grandes consultores justamente fue el Viper original, que de hecho aparece en una escena, hace un pequeño cameo en el bar, cuando de hecho Tom está queriendo ligar ahí con la chica. Ella se supone que tiene una cita con alguien y ese alguien es el Viper original. Wow. Además de que algo que me hiciste notar es todos los afiches, todos los pósters
para que se afiliaran a la Marina, ¿no? Decían, Sí. no, Estratégicamente colocados en la toma para que fueran una especie de mensaje subliminal, casi casi. sí, que decían US Navy, no es un deber, es una aventura, ¿no? Ujú. También les prestaron los aviones para que pudieran generar esta película, para que pudieran hacer las tomas. E incluso, pues, en la escena final, que hay un combate aéreo, pues se supone que tienen que lanzar misiles. Entonces les dejaron lanzar, pero solamente 2 misiles. Y tuvieron que hacer milagros con eso. Así, grábatelo desde todos los ángulos y también ve cómo lo hicieron para ver si lo replicamos por otro lado. Sí, lo filmaron de todos los ángulos posibles para poder utilizarlo después y que pareciera que eran otro lanzamiento. Y también incluso lo llegaron a hacer pues un poco trucado, de tan bien logrado que incluso, bueno, quienes estaban, digamos que analizando y siendo parte del proceso de verificación de datos y de todo esto de parte del gobierno de Estados Unidos, sí dudaron que realmente hubieran hecho solo esos 2 lanzamientos y estuvieron investigando así de que, caray, ¿cómo lo hicieron tan bien? ¿Cómo le salió tan bien si se supone que casi era una maqueta, ¿no? Es muy interesante porque realmente también la primera película fue hecha de una forma como muy poco pretenciosa, pero a la vez muy ambiciosa en su realización porque estaban haciendo cosas que no se habían hecho hasta ese momento. No, innovaron en muchas cosas. Por ejemplo, tenían un presupuesto de alrededor de $15 millones y acabaron juntando en la taquilla de Estados Unidos cerca de $180 millones y a nivel global más de 350. Entonces, con un presupuesto tan limitado tenías que hacer milagros. Claro. Y justamente lo que hemos platicado muchas veces aquí en el podcast, cuando no tienes el presupuesto, tienes que hacer milagros. Y es ahí donde entra la creatividad. Uh-huh. Y sí, habían escenas del entrenamiento, pero también lo compensaban con lo que pasaba tras bambalinas, ¿no? La relación que se establecía entre los pilotos, bromance que había entre Maverick y Gus, que Gus es interpretado, por cierto, por Anthony Edwards. Sí, que bueno, muchos lo recordarán por el icónico papel que tuvo en ER, ¿no? De la generación original. Ajá, sí, de la primera generación junto con George Clooney, con Juliana Margulies, o sea, la primera generación. Y él... que últimamente, bueno, lo hemos visto también en series interesantes que de las que ya hablamos, por ejemplo, en la de... Anna Delvey, Inventing Anna, y en We Crash, la de WeWork. Uh-huh, así es. También hay que tomar en cuenta, bueno, cómo se desarrolla la relación entre ellos, porque Maverick de alguna manera es un lobo solitario, ¿no? Uh-huh. No tiene familia, y también de ahí viene un poco su comportamiento algo precipitado, algo lanzado. Sí, temerario completamente, sí, no tiene nada que perder. No tiene nada que perder. En cambio, Gus tiene una esposa que por cierto es interpretada por Meg Ryan. Por Meg Ryan, una Meg Ryan ser reina de las comedias románticas, pero bueno, ya llegaremos a eso. Sí, antes de que tuviera su big shot, ¿no? Uh-huh. Y tienen un niño de unos 2 años, 3 uh-huh. años, que ese dato es muy importante para la secuela, uh-huh. pero en algún momento pues ocurre algo con Gus que se convierte como en la razón de que Maverick encuentre su propósito hacia sus amigos, su propósito hacia su deber como piloto y hacia su nación, ¿no? Sí, y es que justamente esa relación, realmente Gus era su hermano, era su única familia. Y se lo ¿no? dice. Se lo dice, tal cual. Entonces, hacen que el personaje sea un poco, que tenga más dimensión, ¿no? Porque de entrada puede ser un personaje un poco estereotípico, ¿no? Un poco el James Dean atormentado, no sé, ¿no? Y logran que al darle ese backstory, hacerlo un poco más completo y darle una razón. Pero justamente lo que mencionas, el que la película quizá no tuviera un presupuesto tan grande, hizo que muchos de los actores, la verdad es que no eran tan conocidos. Incluso Tom Cruise en ese momento no era una mega estrella. Era un actor ya con una buena trayectoria, pero no era wow,
¿no? Creo que para el caso Val era el que era más conocido, ¿no? En su momento. Bueno, en el momento de lanzarse Top Gun, Tom Cruise tenía 24 años. Entonces, ya lo habíamos conocido por Leyenda, por ejemplo, con Tim Curry que salía del Daemonio. Pero, todos esos hitazos que luego le conocimos, estos llegarían hasta finales de los 80, principios de los 90, y ya en los 2000 se convierte en productor, y ya él es de los pocos actores que tiene completa libertad de elegir sus proyectos. Sí, y fue un camino que recorrió básicamente picando piedra. O sea, me parece que sí hizo toda una labor muy, 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 muy grande en ese sentido. Te confieso que yo nunca he sido fan de su trabajo. O sea, creo que hay ciertas películas que me gustan mucho de él. Quizá las menos convencionales, ¿no? Bueno, pues obviamente me gusta En Entrevista con el Vampiro, a pesar de que Lestat, su interpretación de Lestat fue en su momento muy criticada, incluso Anne Rice no lo quería, pero después de verlo dijo, bueno, ok, sí. Magnolia me parece que hace una gran labor. Por supuesto que Misión Imposible es un gusto culposo, pero la realidad es que yo no podría decirme una fan de su trabajo. Sin embargo, reconozco la calidad de estrella que tiene. Es un actor que, si bien puede ser un poco limitado en su rango, la verdad es que mis respetos. O sea, lo que sabemos de que todos sus stunts siempre los hace él, que no le importa enfrentarse a lo que sea, es así como súper aventado. Él mismo genera las oportunidades conforme quiere ir creciendo en su carrera. Sabe perfectamente cómo llevar la parte actoral, ¿no? La parte personal ya es otro punto que también es un poco controversial y que se ha metido ahí en algunas polémicas. Sin embargo, creo que sí, el hecho de que actualmente haya sido simplemente galardonado en el Festival de Cannes, ¿no? Que también levantó como mucha ámpula y que mucha gente dijo, ¿pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque estamos ante, quizás sí, la última gran estrella hollywoodense, como lo decías al principio. Y ojo, si bien es reconocido, es medianamente taquillero. Por ejemplo, nunca había tenido un estreno que superara los $100 millones. Hoy podemos ver las películas de Marvel, claro, y todo, y todas superan los 100 millones. Pero Tom Cruise, aún así es garantía de taquilla, porque va hacia cierto público que no quiere, y a lo mejor aquí me voy a ver un poco rudo. Hay algunos analistas, por ejemplo los de Variety, los de Entertainment Weekly, que hablan de la infantilización de los blockbusters. Así es. O sea, que es lo que platicamos al principio, ¿no? En los 80 y los 90 sí teníamos comedias o comedias románticas, y teníamos thrillers, teníamos películas de policías, películas de acción, como por ejemplo las de Schwarzenegger, o en los 90 las de Bruce Willis, que ya les habíamos platicado, ¿no? Pero de repente los grandes estudios le apuestan grandes cantidades de dinero a los que le van a dar el mayor retorno de inversión. Por ejemplo, es decir, películas animadas, o películas basadas en cómics, o películas basadas en franquicias que la gente consume porque los acompañó en su infancia, o porque pues lo tienen ahí durante mucho tiempo. Hablemos, por ejemplo, de un Star Wars, de un Señor de los Anillos, de un Harry Potter, obviamente Marvel, obviamente DC, y eso ha hecho que este tipo de películas se vayan relegando hacia otras plataformas. Y por eso el que 36 años después se considere, se haga una continuación de Top Gun, es algo inédito, porque es volverle a apostar a esas películas que, si bien tienen mucha acción, si bien son ligeras que puedes ver con toda la familia, no infantilizan al público, lo tratan como adulto, y eso se ve en el resultado al final, ¿no? Y que no tienen el respaldo tal cual, pues justamente de ser una franquicia. Algo que platicábamos era que, pues básicamente Tom Cruise nunca ha participado en ninguna de estas grandes marcas ya que conocemos en cuanto a la cuestión cinematográfica, como es Marvel, como es DC, como es Star Wars, y que aún al no pertenecer a esa élite,
se ha mantenido como justamente un actor taquillero, un actor consolidado, que su nombre pues es garantía, ¿no? Sí, sobre todo a raíz de las de Misión Imposible, él empieza a asumir el rol de productor. Y digamos que que al principio era una serie, la toma bajo su ala. No me voy a clavar mucho ahí, simplemente que a partir de ahí se convierte en productor. Es la única saga que tiene. Y ahí empieza a hacerse amigo de algunos productores, algunos escritores, directores. Por ejemplo, en Top Gun, la original, ya tenía una amistad con Jerry Bruckheimer. Qué bueno, wow. Sí, productor enorme que pues ha producido así bajita de la mano casi toda la filmografía clave de Michael Bay. La del principio de su carrera. Sí. Produjo toda la saga de Piratas del Caribe. También ha tenido algunos tropiezos como El Llanero Solitario. Y produjo Tron Legacy, que fue dirigida por Joseph Kosinski. Que Joseph Kosinski venía de hacer... O sea, sí, lo máximo que había hecho antes de eso era un comercial del videojuego Gears of War. Sí. Pero era muy bueno porque traía una versión de la canción Mad World de Tears for Fears. Que la volvió a poner de moda, además. Sí. Y de ahí lo llevan a Tron Legacy. Luego conoce a Tom Cruise haciendo una película en 2013 llamada Oblivion. Ajá. Que, bueno, la verdad no fue un hitazo en taquilla, pero la verdad se defiende bastante bien. Y luego lo retoma para Top Gun Maverick. Y quien escribe o coescribe parte del guión es otro escritor, otro director con el que ha trabajado mucho, que es Christopher McQuarrie, que ha dirigido las últimas de Misión Imposible y ha dirigido las de Jack Reacher. Entonces, ahí él como productor va formando su equipo ganador. Entonces, para Top Gun Maverick, la Paramount le ofrece, tomemos en cuenta que ya Paramount y Tom Cruise tienen una larga relación, casi Sí, su como del Star System antiguo. Sí, como un James Dean, ¿no? O como Audrey Hepburn. Ahora sí que, mejor ejemplo, porque Audrey Hepburn era estrella de Paramount, ¿no? Entonces, pues, Tom Cruise es estrella de Paramount y le ofrecen hacer la secuela de Top Gun y bueno, tráiganse a Jerry Bruckheimer de nuevo para producir. Tráiganse a este tipo con el que trabajé en Oblivion, a Joseph Kosinski para dirigir y a Christopher McQuarrie con el que ya trabajé en Misión Imposible para ayudarme a escribir el guión. Y exacto, el desarrollo de esta secuela, bueno, fue larguísimo obviamente y un poco accidentado. La verdad es que sí hubo como... Bueno, de entrada la cuestión de la fecha de estreno fue impresionante porque se aplazó 5 veces. 5 veces. De hecho, se está estrenando 3 años después de que, según esto, se iba a estrenar por primera vez. O sea, obviamente sabemos que la cuestión de la pandemia pues no ayudó, ¿no? Y que hizo que muchas películas, no solamente esta, cambiaran sus fechas de estreno, pero creo que particularmente a esta secuela le iba como, parecía que estaba como medio maldita, ¿no? Sí, y además, en una pandemia en la cual muchos estudios, muchas productoras deciden mover sus estrenos a plataformas de streaming para al menos sacarle algo de provecho, o que de plano dicen, ¿sabes qué? Pues véndesela a una plataforma para que ya salga, o lánzala a cines y aunque ganemos 3 pesos, pues esos 3 pesos ya son nuestros. Pues Tom Cruise influyó mucho para que digan, no, muévelo lo que sea necesario, porque esta experiencia se tiene que ver en cine. Y valió completamente la pena apostarle, porque de nuevo, apuesta a que el buen cine se ve en el cine. Totalmente. Y de verdad, el vivir la experiencia de ver esta película en pantalla grande es completamente diferente de todo lo que se pueda ver, ¿no? En una pantalla pequeña, en una televisión, muchas veces mucha gente ve las cintas en su celular, ¿no? O sea, ve el streaming y lo ve en su celular. La realidad es que este tipo de película no se puede disfrutar más que en pantalla grande. Es algo que es inevitable por lo enorme de las imágenes, por cómo está construida, por las escenas tan sorprendentes. Es necesario verla en pantalla grande. Sí, y es que de hecho se estrena en 2022 en
el fin de semana en el que se iba a estrenar originalmente Misión Imposible 7, que lo movieron también un año. Entonces, esta que se iba a estrenar me parece que en julio de 2019, ahora se estrena en mayo de 2022. Y algo que me gusta mucho de Top Gun Maverick es que no es vamos a hacer Top Gun para los chicos de hoy, tururú, tururú. No es vamos a hacer que Tom Cruise se vea más joven de lo que realmente es, ni que trate de ponerse al tú por tú con los más jóvenes como si fuera chavorruco, ¿no? Respeta el desarrollo del personaje, la edad del personaje, lo que vivió en aquel momento y las relaciones con otros personajes. Entonces, algunos dicen que si no has visto la Top Gun original le puedes entender bien, pero si la viste, y de hecho la vimos en la mañana. Y fuimos a ver la película en la noche. Es que no te la podías perder, admítelo. Aquí el punto era que tú no la habías visto. Sí, he de admitir que nunca había visto Top Gun. O sea, me encanta Take My Breath Away. Sí, o sea, no habías visto la película. No. Y la verdad es que es muy divertida. Sí. Son de las películas que no parpadeas, no se cae. Luego hay películas aburridas que sacas el celular y ya te pones a ver, oye, ¿qué es? No, aquí no ocurría. Y lo mismo ocurre con Maverick. En el caso de Top Gun Maverick, pues retoman, se supone que iban a ser 33 años después, ahora son 36 después, al personaje de Maverick, que lo toman en un momento interesante de su vida, me parece, ¿no? Interesante personal y profesionalmente, donde por un lado llegó a capitán, pero pues ahí quedó. Por edad debería ser general, comandante, almirante, ¿no? Y no, se quedó en capitán, que nunca le habían ascendido, aunque tuvo muchos logros en guerra. Siempre ha tenido problemas de autoridad, porque eso sí siempre ha sido mucho de desobedecer las reglas e irse por el camino más peligroso. Por eso el apodo de Maverick. Y lo llaman para regresar como instructor a la Academia Top Gun, porque hay una misión que requiere un alto grado de precisión, un alto grado de maniobra, que incluso los pilotos mejor curtidos no les ha tocado ver. Entonces él tiene que formar a estos pilotos con lo que sabe para que aprendan cómo cumplir esta misión. Suicida, básicamente. Que es suicida, que decían es que está imposible de hacer. Y a la vez, pues él no tiene el mejor desarrollo personal. Le acaban de cancelar un proyecto en el cual estaba trabajando. Personalmente, pues sigue siendo un lobo solitario completamente. No tiene, no se arraiga a ningún lado, ¿no? Sí, y además, pues hay consecuencias de lo que pasó en Top Gun 1, ¿no? Particularmente lo que pasó con el hijo de su amigo Gus. De su amigo Gus, que se hace llamar Rooster, que su código es Rooster, que también es piloto, y que pues por alguna razón no se hablan. Entonces eso nos lo hacen saber al principio, y entonces va de nuevo Tom Cruise a California a pues encontrarse que, pues por ejemplo, lo que fue el personaje Tom Skerritt en la original, ahora él va a ser ese mentor para una nueva generación, que pues lo ven un poco como abuelo, lo ven como sí, lento. O sea, básicamente digamos que en la actualidad, tomando los datos biográficos del personaje, sí sería de hecho hasta más grande que el Viper que fue su mentor en la primera. Sí, en este momento Tom Cruise tiene 58 años. Y aún así le mete mucho su sello. Por ejemplo, al principio y al final de la película él está reparando un avión de la Segunda Guerra Mundial, y este avión es de él, es de Tom Cruise, sí. Que de hecho en algún momento lo vuela y es una cosa fantástica y dices, wow, y sí lo está reparando, pero también le da la oportunidad a una generación de actores, que algunos de ellos ya los conocemos de otro lado, entonces no solamente en la parte de los jóvenes pilotos, ¿no? Sino ahí vemos, por ejemplo, a Jon Hamm de Mad Men. Muy bueno, mi Don Draper, básicamente. Sí. Que me dio muchísimo gusto, ¿sabes? Me encantó verlo en este papel,
Porque honestamente Jon Hamm no ha tenido una gran oportunidad fílmica. Me parece que ha tenido papeles poco medianos, más a veces por el lado de la comedia, que le va muy bien, es maravilloso. Pero creo que en esta película se luce un poquito más, aunque sí muy al estilo de Don Draper de Mad Men. Sí, como que no le había hecho justicia a la revolución y la verdad es un gran actor. Por ahí hace un mini papel Ed Harris. Increíble. Que básicamente casi que es un cameo, pero es maravilloso. Oye, ¿qué tal la escena donde sale? No, bueno, es que para entrar a hablar de cómo se hizo esta película, bueno, de entrada, por favor, tienen que ver un detrás de cámaras que hicieron hablando justamente de cómo se realizaron estos efectos especiales de forma, pues, práctica y manual y real, de cómo de verdad tuvieron que dejar a un lado la pantalla verde y el CGI para de verdad comprometerse con la historia y que los actores mismos aprendieran lo básico, obviamente, pero que aprendieran cómo se vuela, aprendieran a manejar estos aviones de caza maravillosos y que tuvieron que tener un entrenamiento militar, básicamente, para poder hacer sus papeles creíbles. Por ejemplo, por la velocidad y los ángulos que tienen que hacer en los vuelos, pueden enfrentar pues pesos de 10G. ¿Qué es 10G? Pues tienen que soportar su peso de su cuerpo como si la gravedad de la Tierra fuera 10 veces la que es ahora. Oh. Entonces, imagínate, no sé, que tú pesas 50 kilos, entonces, pues en algún momento sientes como si pesaras 500 kilos. Sí. Hay gente que se desmaya con eso, entonces lo tienen que hacer, pero encima tienes la cámara, pero encima lo tienes que grabar, checar tu sonido, que te oigas bien, ver tus diálogos, que el diálogo venga en esta parte en la que estás volando sobre este fondo. Uh-huh. Y el mismo director dice, es que yo no sabía si les iba a quedar bien o no, porque veía el pietaje hasta que bajaban. Hasta que bajaban. Y que incluso Miles también platica justamente de eso, que en alguna ocasión él se equivocó y que no filmó bien su parte y que cuando bajó se dieron cuenta que borraste tu parte en vez de, ¿no? Lo que ya habíamos hecho contigo en vez de grabar. Ay, aquí no le ha pasado. A todos nos ha pasado. O sea, a todos nos ha pasado cuando grabamos video que, no, es que según yo le puse grabar y era stop, ¿no? Stop, sí. Pero, por ejemplo, Miles Teller, que, bueno, lo conoces por Whiplash. En algún momento fue Mr. Fantastic. No hablemos de eso. Yo lo conocí por Spectacular Now, esta película fantástica con Shailene Woodley. Uh-huh. Y bueno, luego salió de Sombra que pasa en Divergente y la saga esa, pero es un actor, es un gran actor y está muy subvaluado. Sí. Él sale de Rooster, el hijo de Gus, uh-huh, que tiene esta relación complicada con Maverick. Con Maverick. Y para que le dieran el papel, él tuvo que viajar a casa de Tom Cruise a hacer las pruebas de química. Imagínate el tamaño de la estrella para... No, vamos a hacer las pruebas de química en la casa. En mi casa, claro, por favor. No, por supuesto. Y bueno, él... Pero cuenta esa anécdota porque es muy interesante cómo... De hecho, otro de los actores que estaba peleando por ese mismo papel terminó también en la película. Sí, también competían por el papel de Rooster Glenn Powell, que lo hemos visto más en películas románticas. Uh-huh. De hecho hay una en Netflix donde trata de hacer que su jefe se enamore de la jefa de otra chica. Es la única en la que lo ubico, pobre hombre, pero sí. Uh-huh. Él también compitió, pero dijeron, bueno, a lo mejor no estás para Gus, pero que escribieron un personaje que es, digamos que el Iceman de esta generación. Sí. Que también es este chico, como dicen los argentinos, canchero, uh-huh, que se trata de ver cool y que también... está en pique constantemente con Rooster. Y este uh-huh personaje se llama Hankman. Uh-huh. Y también estaba Nicholas Hoult, este chico que salió en Warm Bodies, sí. Que fue bestia en la saga de X-Men. Uh-huh. Pareja por mucho tiempo de Jennifer Lawrence. Sí, muchos lo ubican, no es por eso. Y recientemente en la serie de The Great, sobre Catalina la Grande. Entonces... ellos tres estaban como finalistas. Al final se queda Miles Teller, que la verdad, actorazo. A Glenn Powell le escriben este segundo personaje. Y los demás son
Pues actores relativamente nuevos, los que están ahí como parte del crew. Pero algo que me encanta tiene que ver con los nombres. Ya mencionamos el nombre de Iceman, el de Maverick, el de Goose, el de Rooster, el de Hangman, pero ¿qué detalle encontraste ahí? Que ellos, cada uno de los actores decidió personalmente cuál iba a ser su nickname. Y bueno, lo curioso en este caso es que Miles decidió que fuera Rooster, porque bueno, si su papá era Goose, pues aves de corral, decidió que fuera Rooster, ¿no? Y Rooster es gallo para quien no lo ubique. Sí, y que me parece un detalle bastante lindo, ¿no? Bastante interesante y que sí haces la conexión, ¿no? Es como un pequeño gag. Y bueno, dentro también está, por ejemplo, Phoenix, que es Mónica Barbaro, que ella me encantó porque fue súper cándida al hablar de lo que significó para ella trabajar en una película con Tom Cruise, ¿no? O sea, ella decía que no, bueno, pues cuando le eligieron, ¿no? Estaba feliz, súper emocionada, pero que ella en control, ¿no? Ella dijo así como que no, pues sí, es una súper oportunidad, pero todo cool. Cuentan que en el momento del primer ensayo, que ya iban a estar todos como para iniciar este proyecto del entrenamiento militar que les organizó literalmente también Tom Cruise. El bootcamp. Estaban todos como en un círculo y que Tom estaba saludando a cada uno y que ya no, sí, todo tranquilo, lo admiro mucho, pero todo tranquilo. Así que en el momento en que se puso enfrente de ella, le extendió la mano, se perdió en sus ojos, hermosos, porque tiene unos ojos hermosos, eso sí. Dice, es que se me olvidó mi nombre. O sea, quedé así en shock. Modo Bambi, modo venadito lampareado. Y eso te habla justamente del tamaño de estrella que es este actor. Sí, y de hecho el que a los personajes pues les dejaron elegir su propio nickname, ¿no? También es muy importante. Digo, hay unos nicknames bastante padres, como el de Phoenix, ¿no? Yo te decía, a mí me parece el mejor, pero ahí estaba Rooster. Fanboy, ¿qué? ¿Por qué Fanboy? O sea, sí, Star Trek, ¿no? Sí, es así como de... ¿Por qué se te ocurrió ponerte Fanboy, no? Que hay otro que se llama Payback, que es algo así como venganza, es una manera de decir venganza. Coyote. Hay un original que se puso Bob. Ay, Bob es lo máximo. No me molestes a Bob, porque es muy curioso justamente que todos usan nombres como super flashy, ¿no? Y como que sean muy cool, que se oigan bien y que digamos que sean una extensión de su personalidad. Pero está mejor Coyote. Bueno, pero este personaje justamente pues sí es aparentemente muy simple, pero termina siendo también bastante clave dentro de la trama. Sí, sobre todo porque es como el tímido, ¿no? Es medio stealth. Pero mira, entre los nombres que están ahí ya mencionamos a Phoenix, a Bob, a Payback, a Fanboy, a Hangman. Hay otro que es Omaha. Ese es más original, fíjate. Hay otro que es Fritz Abaddon. La otra chica dentro del equipo que estaba en Top Gun es la teniente Cali. Su nombre es Halo. Su nombre clave es Halo. Otro es Coyote, y otro es Harvard y otro es Yale. Que la verdad es que a ellos casi no los vimos. No, o sea, sí pero fueron un poco sombra que pasa. Pero les dejaron elegir sus nombres, o sea, y así aparecen en IMDb. O sea, sí. Pero bueno, así como contamos que todo este entrenamiento, que insisto, por favor, vean en YouTube, hay como varios videos que retratan el cómo se dio el entrenamiento. Sí. Hay unas escenas increíbles en las que se ve cómo tuvieron que los metían como en una especie de lavadora, así, o sea, los metían como dentro del agua y los giraban para que se viera como, o sea, para que sintieran la presión del agua como aparentemente podría ser la del viento, ¿no? O la presión dentro de la cabina del avión. De alguna manera, ese tipo de behind the scenes te hace apreciar aún más las escenas, ¿no? Nosotros que, bueno, la acabamos de ver y que después llegamos y vamos a ver videos, ¿no? Del detrás de escena, sí te vuelve a emocionar y lo ves de alguna manera, de una forma más... te das cuenta todo el esfuerzo
que hay detrás de cada segundo de esta película. La maravilla de cómo en realidad cuentan que es la primera vez que se subieron a un avión de casa y que tuvieron que hacer como los primeros ejercicios. Miles, por ejemplo, cuenta que 4 de cada 6 actores vomitaron ese día. No dio nombres, no dio nombres, muy discreto él, pero sí, o sea, obviamente, pues es que imagínate, o cuenta él, ¿no? Que pues para lo que Tom Cruise lo hace como un día de cualquiera en su vida, porque pues el señor le encanta la adrenalina y es súper adicto al peligro. Y es piloto certificado. Y hecho, bueno, sabemos que en todos, o sea, sus stunts increíbles de treparse y dejarse colgado del edificio más alto del mundo, bueno, pues para él era lo máximo, pero para muchos de los actores que estaban involucrados fue una pesadilla. No, y para el director, Joseph Kosinski mencionaba, bueno, él, como mencionamos hace rato, su carrera está enfocada más en CGI. Uh-huh. O sea, Tron Legacy era puro CGI. Y que ni siquiera sabía cómo iba a quedar. Sí, pura pantalla, él era con pura pantalla verde, ¿no? No sabía cómo lo iba a resolver, pero salió. Entonces, de repente, pues, lánzate a grabar en físico. Por ejemplo, esta parte donde emplazaba las cámaras en el suelo y tenía que hacer las tomas de los jets, ¿no? Que le pasaban a metros. Sí. O sea, sí. Y lo lograban bastante bien. Tenían también unos jets especiales para acompañar a los jets para las tomas aéreas. Uh-huh. Lo hacían bastante bien. Incluso en esta... Hay una escena al principio con Ed Harris. Sí, es buenísimo. Donde justamente él va llegando como a inspeccionar qué está haciendo Maverick. Y Maverick está probando un avión supersónico de pruebas. Que es capaz de llegar al Mach 10. Uh-huh. Entonces se supone que el avión le pasaba por encima y la onda de choque, la onda sónica, pues hacía que volaran las cosas. Bueno, tenían una caseta de vigilancia, sí. Pero era fake, era parte de la escenografía. Parte de la escenografía. Uh-huh. Y le voló el techo. Sí. y se vio tan chistoso que dijeron, déjalo en la toma. Que creo que esas son de las cosas que se agradecen mucho dentro de la cinta, ¿sabes? Que el director tuvo el buen tino de decir, ok, esto obviamente es un fail, ¿no? Uh-huh. O sea, escenas que pudieron haber... Quizá otro director habrá dicho, no, lo repetimos, pero pues también repite escenas tan costosas. Uh-huh. Él dijo, ok, que se quede, que sea un momento. La otra escena con Miles también, estaba obviamente en el avión, hay 2 plazas, o una de las plazas estaba ocupada, el piloto era un piloto real, ¿no? Y ellos estaban como en el segundo asiento. Y que él tenía como mal, pues como que no bien apretado una parte de una cinta, de un cinturón para sostenerse. Sí, para que se queden pegados al asiento. Quedara pegado al asiento y que de pronto en una de las maniobras, ¿no? Se pega en la cabeza y se ve en la escena y se ve en el cine y es un momento en el cual le añade un toque de realidad bien bonito. De espontaneidad. Totalmente. Y le ves la cara, además, así de ¡pum! ¿De qué pasó? Ya estaba manejando, o sea, estaba piloteando. Pero esto es muy importante, el cómo estos directores hacen el cambio, porque no necesariamente un director que es bueno en digital, uh-huh. Lo hace físico. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Andrew Stanton, que es el que dirigió WALL-E, Buscando a Nemo, que cuando tiene su primer live action, que es John uh-huh. Carter, sí. Los actores, Willem Dafoe, decían que era un infierno grabar ahí, sí. Porque imagínate que los mandaron a grabar al desierto, sí. con trajes verdes, se estaban muriendo de calor. Claro. Y hay otros que lo han hecho muy bien, como otro que ha trabajado con Tom Cruise, Brad uh-huh. Bird. Uh-huh. Brad Bird, que ha dirigido las 2 de Los Increíbles y con él dirigió Misión Imposible 4. Uh-huh. En parte porque pues ahí Tom Cruise... justamente el factor Tom Cruise, sabes que vamos a mantenerlo físico, y creo que en Top Gun Maverick lo hacen bastante bien, pero también está el elemento emocional, ¿no? Ya veíamos este drama entre Rooster, el hijo de Gus, y Maverick, pero bueno, vamos a entrar un poco más a detalle con esto. Fíjate que aquí podemos hablar un poco de, ok, sí, hay mucha nostalgia.
hay muchos momentos muy importantes que de alguna manera se replican de lo que fue la primera cinta. Por ejemplo, bueno, todo lo que pasa con Val Kilmer, que es ay, demasiado meta. Lo platicábamos. Yo no esperaba que regresara, ¿eh? Bueno, yo sí sabía que iba a estar ahí, pero me parece que el tratamiento que se le da a su personaje, si bien es muy respetuoso y bien hecho, está bien llevado, te duele el corazón porque es una situación demasiado cercana a lo que está padeciendo en este momento el actor como tal. Por favor, quien tenga la oportunidad, vean el documental de Val Kilmer porque es maravilloso. Él también fue pionero porque él se grababa todo el tiempo, desde sus épocas justamente de sus primeras películas hasta sus mayores éxitos, hasta actualmente. Entonces es un recorrido muy agridulce por una carrera muy interesante, pero también por un ser humano muy complejo. Sí, este documental se encuentra en Amazon Prime Video por si lo quieren ver. Imagínate que él se grababa antes de que existieran las cámaras digitales, los celulares. Es que fue pionero. Ajá. Sí. ¿Cuál reality show? Ese documental. Y bueno, recordemos que Val Kilmer tiene un caso severo de cáncer de garganta que lo ha dejado sin poder hablar. Y que aquí, para la cinta, reconstruyeron su voz a través de viejas grabaciones y ahí sí le metieron toda la inteligencia artificial posible para lograr generar esta voz que es artificial y sin embargo pues sí, suena bastante cercano a lo que nosotros recordamos de la voz de Val. Es un momento, insisto, muy meta, demasiado cercano a la realidad. A mí casi que me saca la lagrimita porque sí me parece que es un gran homenaje a un gran actor que todavía está con nosotros afortunadamente, pero que, híjole, vemos que su salud está muy complicada. Sí, y qué buen cierre le dan al personaje. Es un homenaje hecho y derecho. Totalmente. ¿Sabes qué me gustó mucho? La introducción de Jennifer Connelly y con un personaje que se llama Penny, que la habían mencionado un par de veces. En la primera, claro. Que es la hija del almirante, ajá. Una hija del almirante con la que llegó a salir Maverick. Que Gus siempre se lo está diciendo, siempre se lo está como repitiendo, recordando, ¿no? A Maverick. Ajá, entonces ahora la traen. Supone que más o menos son de la edad, aunque en la vida real Jennifer Connelly es 8 más joven. Sí. 8 años menor. Sí. Pero bueno, esto surge justamente a raíz de quienes no están. Ya hablamos de quienes sí están y que tenían que estar en la cinta, pero quienes no. Y hay 2 ausencias importantes. Bueno, yo diría 3, pero bueno, hay 2 ausencias importantes. La más fuerte, pues la de Michelle, ¿no? Michelle McGillis, que pues es Charlie, la instructora que fue pues la persona de la que se enamoró Tom Cruise y ella se enamoró de regreso en la original Top Gun. Aunque en la Top Gun original al final sale del cuadro de manera muy anticlimática. Es de, ya conseguiste chamba y ya no salen los últimos 20 minutos ¿Y dónde? Entonces, y bueno, le preguntaron, oye, ¿por qué no va a salir? No me invitaron. Es muy fuerte. ¿Y la razón? ¿Por qué? Sí, dice, lo que pasa es que, pues envejecí, me veo con una imagen apropiada para mi edad, pero pues así tal cual lo dijo unas palabras, estoy gorda, estoy vieja, pero de acuerdo con mi edad y pues no es algo que estén buscando en este momento. Sí, se notó, vamos, ella nunca estuvo muy contenta, ¿sabes? Como con su personaje y que la recordaran solo por eso, ¿no? O sea, porque también comentan que no se llevó del todo bien con Tom Cruise en el rodaje, había muchos asuntos como el de la altura, ¿no? Sí. Que obviamente, bueno, pues todos sabemos que Tom no es un hombre muy alto, que digamos, y ella es una mujer muy alta. Entonces era una situación de que le tenían que poner trucos de cámara y al otro le ponían, o sea, incluso hay una escena muy famosa en la primera de Top Gun que están involucrados en una situación romántica, física, que ella se nota que está como recargada en la pared, pero como que con los pies más adelante para verse más chiquita. Sí, quedó la rodillita. Dobló la rodillita y que él estaba, bueno, pues, o sea,
sin camisa y todo muy sexy, pero con los taconzazos de, ¿no? Para lograr hacerse como verse un poco más alto. Este estereotipo terrible que ya platicamos incluso también sobre el tema, hay un video en The Take que ya hemos platicado de ese canal de YouTube, que es muy interesante, que habla de eso, ¿no? El por qué a fuerza queremos que el hombre sea más alto y la mujer no. Sí, que lo hemos visto con Robert Downey Jr. Y que últimamente ha generado muchas críticas, y esto también se ve en Top Gun Maverick, que como que Tom Cruise hizo las paces con su altura. Sí. Por ejemplo, Miles Teller es mucho más alto que él, y ya no le ponen que el banquito para verse más alto. No, lo mantienen esa altura incluso para que muestren cómo es el cambio generacional, ¿no? Incluso al principio, cuando sus estudiantes lo conocen por primera vez, no lo toman muy en serio porque lo conocen en un bar. En un bar. Y luego cuando les quede después de, adivinen quién es su profesor. La pesadilla de cualquier estudiante. Pero bueno, otro de los personajes que no encontramos en esta cinta y que fueron relevantes en la primera, pues es justamente Meg Ryan. Meg Ryan sería la mamá de Miles, del personaje de Rooster. Entonces, bueno, pues encuentran una forma bastante creativa de decir, bueno, ¿por qué no aparece? Todo parece indicar que, bueno, la actriz tampoco estaba muy interesada en aparecer, honestamente. Ese papel era muy menor todavía, ¿no? Y era muy menor porque en aquel momento, insisto, pues Meg Ryan no era la fuerza romántica, la leading lady que después fue. Realmente en aquel punto todavía faltaba, si fue en 86, bueno, fue hasta 89, cuando se estrenó When Harry Met Sally, que fue su gran momento en el que se destacó como actriz romántica. Y que ya le hemos dedicado otro capítulo a When Harry Met Sally. Así es, búsquenlo, por favor. ¿Y la tercera ausencia? Y la tercera ausencia para mí sería Tim Robbins. Sí, o sea, aparece en el último momento de la película, de la original. Que pasa, Ya sé, pero bueno, imagínate, hubiera estado increíble. Él cuenta además que pues él estaba fascinado con la aparición en la película, aunque haya sido mínima, porque si bien solo filmó durante una semana, los productores le pagaron 3 meses. Y gracias a que le pagaron esos 3 meses, él pudo, además de sacar adelante, bueno, pues la renta, los gastos, no sé qué, pues empezar a producir una obra de teatro que también fue muy importante para él. Entonces, bueno, él recuerda con mucho cariño esa parte porque pues, le vino muy bien. Tim Robbins, patrón de los freelancers. De los freelancers, que bueno, obviamente también estaba muy lejos de hacer Sueño de Fuga, estaba muy lejos de ser el señor de Susan Sarandon, estaba muy lejos de todo lo que fue después. Aunque para mí la tercera ausencia hubiera sido Tom Skerritt. Porque sí, hasta lo jalaron para Ted, o sea, no es como que ande muy, muy ocupado mi Tom Skerritt, y hasta hicieron un chiste en Ted sobre que el jefe de Mark Wahlberg era muy fan de Top Gun y por eso tenía su foto con Tom Skerritt. Entonces... Pero bueno, sin duda, de verdad creo que esta cinta, aunque pareciera todos cuando la anunciaron podíamos pensar, ay, otra secuela más, otra cuestión de exprimir la nostalgia, qué aburrido. Dense la oportunidad de verla. Es una cinta que lo tiene todo. Es emocionante, es divertida, tiene una parte cursi porque es parte del ADN de Top Gun desde el original. Tiene buena música, como ya platicamos, sus efectos especiales hechos de forma más tradicional son espectaculares. Y creo que es un gran pretexto para, si todavía no te atreves a regresar a las salas de cine, pues hacerlo, porque sí, esta cinta de verdad vale la pena verla en pantalla grande. Vale la pena completamente y tiene mucho corazón. Se nota que se hizo con corazón, los personajes están respetados, bien delineados y no te vas a sentir decepcionado. Se ha convertido en el mayor éxito de Tom Cruise a la fecha en taquilla, con un fin de semana inaugural de $150 millones, imagínate. Sí, y totalmente merecidos. Sin duda, insistimos, es
Top Gun Maverick, esa película que no sabíamos que necesitábamos, pero que nos daría mucho bien en este momento. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Chisma Retro. Yo soy Adri Gregorio, me encuentras en redes sociales como @Adri_Gregorio. Y a mí como Armando-MKT, soy Armando Ruiz, servidor y amigo. Y bueno, a Chisma Retro lo encuentras en todas las plataformas de audio disponibles y también en redes sociales. Por favor, queremos saber de ti, platícanos, síguenos, cuéntanos qué te parecen nuestros temas, qué temas quieres que abordemos y estaremos esperando tus opiniones. Muchas gracias por tu compañía. Adiós. Gracias por escuchar Chisma Retro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en @Adri_Gregorio y @Chisma Retro.